Qué gusto saludarlos una vez más. Estamos aquí continuando con nuestro estudio, la vida de Jesús en orden cronológico, y estamos ahora en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Así que avanzamos ya en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Así que puedes abrir el lugar adecuado en tu Biblia, en tu app de la Biblia, o tu celular, tu tablet, donde lo tengas, y vamos a avanzar juntos en este estudio. San Juan 4, 1. Y dice la palabra del Señor así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Estamos hablando del hecho de que en el verso anterior, el capítulo anterior, en el capítulo 3, estamos viendo como los discípulos de Juan van y preguntan por qué la gente se está yendo con Jesús. Y los discípulos de Jesús están bautizando, pero la gente iba más con los discípulos de Jesús que con los discípulos de Juan. Y dice aquí el capítulo 4, mire, Jesús se da cuenta que los fariseos habían oído ese rumor. Los fariseos, sus enemigos, habían escuchado que la gente estaba hablando de que la gente se estaba yendo con Jesús antes de que con Juan. Jesús conocía el corazón y la actitud de los fariseos. Así que Jesús, para sí, él piensa, muy bien, estos hombres, yo sé cómo son, cómo cavilan el mal, cómo piensan en sus corazones hacer daño, y ellos están escuchando que la gente se está yendo conmigo en vez de con Juan. Así que voy a hacer algo. ¿Por qué? Porque eso iba a causar discordia. Ellos iban a usar esa información para causar una molestia entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. No con Juan. Mire, el problema no era Juan. Recordemos las palabras de Juan ante esta murmuración que había surgido. Juan dijo: no hay problema. Él es a quien yo vine a presentar. Así que es necesario que yo mengüe y que él crezca. Esas fueron las palabras de Juan. Es decir, que Juan tenía muy claro su ministerio y lo que él tenía que hacer. Así que Jesús toma la actitud de lo que vamos a ver, no en base a lo que Juan podría pensar, porque él sabía cómo Juan pensaba y Juan tenía claro el asunto. Pero para no causar ningún tipo de contienda o malestar entre sus discípulos y no dar oportunidad a los fariseos para poner cizaña y como dice, prender fuego en medio de esta relación que había ahí. Mire qué sabia la actitud de Jesús. Qué sabio Jesús en su comportamiento, en lo que hace, y deberíamos aprender justamente de él. Porque muchos ministerios están en una situación igual. Y vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús. Hay gente, mire, he visto iglesias que si hay una iglesia en un centro comercial, en un mall, como lo llaman acá, ¿verdad? Viene una iglesia más grande y le pone la iglesia en el mismo mall, cuando ya saben que hay una congregación cristiana ahí. Pero como la otra iglesia tiene más dinero, más contactos, una posición más fuerte, entonces van y ponen otra iglesia y quizás obligan a cerrar o a salir a la que ya estaba ahí. ¿Cómo puede pasar eso? O hay una iglesia en una esquina y viene otra denominación, otra congregación y pone otra al frente. ¿Por qué? Si ya hay alguien ahí predicando el evangelio, pero es que nosotros somos diferentes, una doctrina distinta. Es el mismo Dios del que hablamos, el mismo Jesús que predicamos. Si la liturgia tal vez es diferente, ¿por qué entrar en conflicto y por qué llegar a un lugar donde otros ya están? Y hay congregaciones que a su interior ponen competencia entre sus ministros. Si es, por ejemplo, en el aspecto de las células, hay competencia al interior de quién abre más células, quién multiplica más sus grupos, quién hace crecer más a su gente y a sus células en los hogares, a quién le va mejor. Y ponen una contienda entre su propia gente. O en los ministerios, con los jóvenes o en la alabanza, a ver quién hace mejor para que sea el líder. Dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pero muchas veces
Hay pastores creando esa competitividad entre sus propios miembros del equipo. O pastores haciendo con sus ministerios a la gente competir entre ellos, entre los laicos, entre los voluntarios, para ver quién rinde mejor, quién cumple metas o cumple las expectativas. Estamos entrando en competencia. Y mire la actitud de Jesús. Mire lo que hace Jesús solo al pensar que otros podrían usar esa información para causar daño o malestar o entristecer el corazón de otros. Mire lo que dice, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es increíble cómo a veces nos encanta hablar que estamos siendo parte de la extensión del reino, del ministerio de Jesús en esta tierra, pero no actuamos como Él actúa, conforme al ministerio que Él está desempeñando. ¿Acaso no era Jesús justamente el Hijo de Dios a quien Juan vino a presentar, a introducir? Entonces no tenía Jesús el derecho sobre Juan. El ministerio de Jesús obviamente era prioritario sobre lo que Juan estaba haciendo, porque Él era a quien Juan representaba. Entonces la actitud de Jesús bien pudo haber sido: bueno, tú eres el que está abriendo el camino, yo soy el que viene, así que gracias, has cumplido tu parte, ahora vengo yo. Y ocupar su lugar ahí en Judea y agradecerle a Juan por haber hecho ya su trabajo. Pero Jesús, con qué cautela, con qué humildad, con qué sencillez, al enterarse de poder causar algún problema, Él dice: no, Juan está haciendo su ministerio, Él está cumpliendo lo que ha llamado a hacer, Él tiene claro su propósito, Él debe seguir haciendo lo que está haciendo. Él está en Judea haciendo esto, está bautizando ahí, yo me voy con mis discípulos, me regreso a Galilea. Qué interesante si esta actitud de Jesús pudiéramos tener en nuestros días, entre iglesias, entre denominaciones, entre ministros, entre pastores y profetas, evangelistas, maestros. Cada quien pelea como que fuera el reino individual de cada uno. No nos damos la mano, no nos apoyamos, sino por el contrario, competimos con otros. Si alguien puede hacerlo mejor que tú, entonces no le das ninguna oportunidad, le cierras puertas. La gente teme invitar a otros porque se le vayan a llevar la congregación, o se le vayan a quitar la gente, o yo no sé, le quiten su estrado, su púlpito. Estamos peleando ministerios y luchando unos contra otros por espacios, por gente. Llega alguien y se lleva a la gente de otros a través de programas y eventos. ¿Por qué no evangeliza a los que no han sido alcanzados? Y es triste ver esta actitud. Y por eso la gente llega a las iglesias y ve esa competencia, esa lucha en unos con otros, esa falta de amor, y al contrario, actitudes de prepotencia ante los ministerios que otros tienen, o tratar de sobresalir sobre otros. Y por algo la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Mire la actitud de Jesús: humildad, sencillez, compasión, amor, bondad, buscando el bien para los discípulos, que no sufrieran ningún tipo de confusión. Acá no importa. Al contrario, se les adoctrina mucho. No, es que nosotros llegamos primero, o nosotros somos un ministerio más fuerte, o nosotros sí predicamos con el poder de Dios y le enseñamos a esa gente que está muriendo que nosotros tenemos el poder. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Si hablamos de Jesús, entonces vivamos conforme Él vivió. Y si hablamos de tener ministerios en Cristo, pues sigamos sus pasos de la manera como Él trazó su ministerio. Él no tenía por qué respetar el ministerio de Juan. Al contrario, Juan debía ceder, y Juan lo hizo. Pero la reacción de Jesús es un ejemplo.
para cada uno de nosotros como cristianos. No es competencia. Esto no es quien gana. Aquí el logro es alcanzar a otros, predicar a Cristo, extender el reino, levantar unos a otros. Qué distinto lo que Jesús hace. Realmente es apasionante ver su manera de hacer vida cristiana, de hacer ministerio. Jesús dice versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Mañana seguiremos con la conversación que tiene Jesús con la samaritana, pero hoy quiero cerrar con esta parte. Mire, en el lugar donde Dios lo ha puesto, cualquiera que sea el ministerio que esté desempeñando, y si no está haciendo nada al momento con sus dones, sus talentos, pues comience a trabajar. Póngase a servir. Pero usted sea parte de la solución y no del problema. Si alguien quiere hacer conflicto, no luche por ocupar un lugar y por tener preponderancia o ser el primero. Deje. Como dice la palabra, los postreros serán primeros. Y el que se humilla será enaltecido. Dé lugar. Si otro quiere pasar, que pase. Y si alguien quiere crecer a costa de lo que usted esté haciendo, déjelo crecer. Déjelo que haga lo que tenga que hacer. Pero usted actúe conforme al ejemplo que Jesús nos da. Respete a otro. Apóyelo, ayúdelo. Evite que gente, que los niños en Cristo, los discípulos que recién comienzan, sean lastimados por estas situaciones. Que ellos vean contienda y vanagloria y pugna de poder y misterios luchando unos contra otros, o el deseo de sobresalir sobre los demás, de crecer para decir que somos los más grandes, los mejores, los que nosotros sí hacemos bien o tenemos el poder especial. Usted haga lo que el Señor le ha mandado hacer. Hágalo delante de Él, con la gratitud de decirle: Señor, gracias por darme la oportunidad de servirte en tu reino, de hacer las cosas para ti, para tu gloria. Sirvámosle al Señor con el ejemplo que Él nos dio del servicio, y ministremos y hagamos ministerio en la manera en que Él nos enseña a hacerlo. Aprendamos de Juan: es necesario que yo mengue y que Él crezca. Aprendamos de Jesús: no hará nada por contienda, por vanagloria. No causaré daño o confusión o pleito entre hermanos, entre discípulos. No dañaré el corazón de Juan, ni permitiré que los extraños pongan división o contienda entre nosotros. Seamos sabios en nuestro actuar y en nuestra manera de hacer ministerio, para realmente darle la gloria y la honra a Dios con lo que hacemos. Permítanme orar. Señor, te doy gracias por esta tarde, por la oportunidad de leer tu palabra, de aprender de ella. Gracias, Señor, por los dones y los talentos que tú has derramado en cada hijo e hija tuya, en cada líder, en cada pastor, ministro, profesor, maestro, evangelista, profeta. Señor, gracias por cada uno de los ministerios y por las personas que los desempeñan. Yo te ruego, Señor, que en cada uno de nosotros pongas esa sencillez, esa humildad con la cual tú actúas, con la cual nos muestras con tu ejemplo cómo debe ser. Señor, ayúdanos a ser pacificadores, a ser sencillos y humildes, a guardar el corazón de la gente como prioridad. Señor, cualquier tipo de contienda o vanagloria, Señor, de búsqueda de poder o de priorizar ministerios, Señor, ayúdanos a ser sencillos, pero cumplir con tu palabra. Gracias, Jesús, por tu ejemplo. Gracias por enseñarnos a vivir. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y bendigo la vida de cada hijo e hija tuya que están mirando en esta noche, y que esta palabra pueda tocar nuestros corazones y ayudarnos a reflexionar en la manera correcta de vivir de acuerdo a tu ejemplo, a tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Pues una vez más, gracias por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares, en sus vidas, a través de
esta pequeña reflexión. Les invito a unirse en nuestro canal de YouTube. En YouTube el canal es Jonathan Prado con TH. Hay muchos videos que puedes mirar ahí para edificación de tu vida y poder compartirlos para edificación de otros. Les mando un fuerte abrazo de parte de mi esposa Teresita y de su servidor, el pastor Jonathan Prado, de la ciudad de Corona, en California. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana para continuar con estas reflexiones de la vida de Jesús en orden cronológico. Saludos Lali y a cada uno de los que estuvieron conectados. Estaremos por interno saludándoles, devolviéndoles sus saludos y también orando por sus peticiones. Hasta el día de mañana. Bendiciones.